Amén, hermanos. Entonces empezamos donde dejamos la semana pasada en el punto D. Como siempre, yo ahora voy a silenciar los micrófonos y cualquiera que quiera comunicarse por el chat nos puede dejar ahí su mensaje o pregunta o su petición. Amén. Bueno, estamos en el punto D, que son los nombres compuestos con Elohim. ¿Mm? Elohim, lo vimos antes, pues también se puede utilizar como el o Elo. ¿Mm? En este caso, cuando se hace compuesto se utiliza únicamente el EL. ¿Mm? Y así es como se lee en su palabra. Por ejemplo, el primero que vamos a hablar es el Elión, que quiere decir Dios el Altísimo. En Génesis 14, 19, 20 y 22, a ver, vamos a buscar Génesis 14, 19, dice, bendijo a Abraham y le dijo, Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo. ¿Mm? Aquí está Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea en el 20, dice, bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había concedido en batalla. Y luego el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame la gente que se llevó el enemigo y quédate tú con todas las posesiones. Bueno, porque era el 22 el que nos interesa. Entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma, yo he jurado al Señor nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Bueno, en el 14:19, si utilizamos el S-Word, en un momentito vamos a ver qué palabra se utiliza en Dios Altísimo, o sea, las palabras originales. Dios Altísimo. ¿Mm? La traducción viene de la palabra, déjame que la encuentre por aquí, el y Elión. El Elión es lo que está traducido aquí como Dios Altísimo. Amén. Bueno, acá dice en el texto, Abraham testifica de su pertenencia al Dios Altísimo en su encuentro con el rey de Sodoma. Este nombre también es usado por Melquisedec cuando éste pronuncia la bendición sobre Abraham. Es un nombre que enfatiza la majestad y soberanía de Dios. Es el Dios que está sobre todas las cosas. Es interesante que Satanás quería ser como el Altísimo. En este pasaje, también en algunos más, Elión es usado sin la palabra él como nombre propio de Dios. ¿Mm? O sea, Elión solo sería el Altísimo. Amén. Vamos entonces al punto 2. El punto 2 dice el Roy. El Roy quiere decir el Dios que ve. Esto está mencionado en Génesis 16:13. Génesis 16:13 dice exactamente, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Entonces, el Roy, Génesis dice, la esclava Agar estaba huyendo al desierto cuando Dios se le apareció. Este nombre de Dios enfatiza el hecho de que Dios es omnisciente y que está al tanto de todas las cosas que están ocurriendo. ¿Sí? O sea, el Roy se relaciona con la omnisciencia de Dios. Punto 3, El Shaddai. Este lo hemos escuchado muchas veces, hay estas canciones, ¿no sé? Mencionan a El Shaddai, que quiere decir Dios Todopoderoso. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. De aquí el mismo Jehová se llama a sí mismo Dios Todopoderoso.
Y dice, el nombre de Dios tiene su raíz en la palabra que significa montaña. Este nombre tiene que ver con el poder de Dios y pone énfasis sobre el hecho de que Dios dirige todo lo que está pasando en el mundo y que todas las cosas tienen que servir a sus propósitos. ¿Mm? Perdón, a los propósitos de Dios. El Shaddai sale muchas veces en conexión con Dios que está castigando a su pueblo. ¿Mm? Por ejemplo, en Ruth 1:20, 21:31, un momentito, por favor. Perdón, no sé si también pasa, pero tenemos una plaga de moscos. La puerta que queda abierta empiezan a aparecer los moscos. Amén. Entonces, en Ruth 1:20, 21:31, se menciona también este nombre de Dios Todopoderoso cuando Dios es el que está castigando a su pueblo. Por ejemplo, en Ruth veces sale este nombre en el libro de Job, también sale en el libro de Job. ¿Mm? Y también aparece en Éxodo 6:3, cuando Dios se le aparece a Abraham. Amén. Bueno, entonces el Shaddai, Dios Todopoderoso, obviamente tiene que ver con este, la omnipotencia de Dios, está relacionado con ese atributo de Dios. Después viene el 4, el Olam, que quiere decir Dios eterno. En Génesis 21:33 se menciona, en Génesis 21:33, aquí dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. ¿Ven? Entonces, el Olam, Dios eterno. En Berseba Abraham plantó un árbol tamarisco e invocó a Dios bajo este nombre. Este nombre enfatiza la eternidad de Dios, el Dios que nunca cambia, que sigue siendo fiel a sus promesas y que no tiene ni principio ni fin. Este se relaciona con dos atributos, ¿no es cierto? Con la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El 5. El Eloé Yisrael. Dios es el Dios de Israel. Ven que, ¿se acuerdan que las acepciones de Elohim o Eloi era el Eloé también? Quiere decir lo mismo. O sea, aquí está repitiendo Dios, Dios, Israel. ¿Mm? Y que quiere decir Dios es el Dios de Israel. Génesis 33:20 dice, y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. En mi Biblia de Reina Valera no está traducido como Dios es el Dios de Israel, aparece como el Eloé Israel. A ver si en alguna Biblia aparece. A ver, Eloé Israel. Está traducido, por ejemplo, al, a ver si en alguno dice Dios es el Dios de Israel. Acá está. En la nueva versión latinoamericana dice Dios, el Dios de Israel. ¿Mm? También en la PDT la palabra Dios para todos. Fíjense que las mejores traducciones son las más modernas, ¿no? La PDT, la palabra Dios para todos, dice, destruyó ahí un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel. Hay algunas versiones antiguas, como la Reina Valera 1865, que lo menciona como el fuerte Dios de Israel. Dios es el Dios de Israel. En la Septuaginta aparece como Dios es el Dios de Israel. En muchas partes aparece como en la Spanish
Reina Valera moderna dice el poderoso Dios de Israel, y en otra dice el fuerte Dios de Israel. Amén. Bueno, enfatiza el significado de Dios como Dios de Israel. En esta ocasión, Jacob conmemora su encuentro con el Señor en Peniel. ¿Amén? Bueno, hasta aquí los nombres compuestos de Yahweh y Eloi. Ahora vienen otros nombres combinados. ¿Sí? Aquí el primero que va a mencionar es Kedosh Israel. Kedosh Israel, que quiere decir el santo de Israel. Lo menciona a Dios como el santo. Esto se menciona en Isaías 1:4. A ver, Isaías 1:4. 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Fíjense entonces que este nombre lo cantamos también en canciones, ¿no? Donde decimos que Él es el santo de Israel. Bueno, es un título de Dios que sobre todo el profeta Isaías lo usa 29 veces en total. Este nombre también sale en Jeremías y en Salmos. El nombre pone énfasis en la santidad de Dios, en otros los atributos de Dios, la santidad. Después aquí está Atik Yomin, que quiere decir el anciano de días. Ese lo hemos leído en Daniel, en Apocalipsis también aparece ese nombre, el anciano de días. Aquí lo mencionan Daniel 7, 9, 13 y 22. Daniel 7, que justamente es la parte de las premoniciones de Daniel. 7, 9, vamos a leer uno por lo menos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y aquí se menciona como el anciano de días a Dios en Daniel. Dice que es un nombre arameo aquí en el texto, puesto que el pasaje correspondiente del libro de Daniel sale en arameo y no en hebreo. Daniel la usa para caracterizar a Dios que está sentado sobre el trono de juicio juzgando los grandes imperios del mundo. ¿Amén? El tercero es Teos, que quiere decir Dios. Por eso, teología es el estudio de Dios. El Nuevo Testamento usa los nombres equivalentes en griego a los nombres del Antiguo Testamento. Para el Elohim y Elión es usada la palabra Teos. Entonces, Teos es lo mismo que el Elohim y Elión en hebreo, pero en griego. Este nombre es el más común para Dios en el Nuevo Testamento. La palabra también se puede referir a dioses paganos. La palabra Elión es traducida ipsistos, Teos, o Dios Supremo. Ipsistos Teo quiere decir Dios Supremo, y es usado así en Marcos 5:7, Lucas 1, 32, 35, 75 y en otros lugares. Los nombres Shaddai y El Shaddai corresponden a Pontocrator y Teos Pontocrator. Por ejemplo, en 2 Corintios 6:18 y Apocalipsis 1:8, 4:8, 11:17 y en otros. Entonces, Pontocrator es Shaddai y Teos Pontocrator es El Shaddai. Amén. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo? Viene el punto 4. Kyrios. Kyrios es griego y quiere decir Señor.
El Nuevo Testamento sigue usando la palabra Kyrios para Yahvé, igual que lo hace la Septuaginta. Ese nombre no solamente se usa en relación con Dios el Padre, como Mateo 4:7, Lucas 1:16, etc., sino también en cuanto a Jesucristo, en Hechos 2:36 y Romanos 16:18, y otros. ¿Ven? Entonces, Kyrios. Cada vez que leemos Señor en el Nuevo Testamento está traducida la palabra Kyrios. Amén. 5. Pater Abba. Pater Abba. Está en Marcos 14:36. A ver, voy a buscar Marcos 14:36. Y allí dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, Pater viene y Abba viene de padre. La primera palabra es griega, la segunda es la forma aramea, usada en los siguientes versículos. O sea que pater y Abba quiere decir lo mismo en griego y en arameo. O sea que cuando nosotros decimos Abba Padre, es una redundancia. Porque estamos diciendo en arameo y en castellano la misma palabra. Amén. También está en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6. En el sentido estricto, esto no es nuevo nombre para Dios, como a veces algunos pretenden. Aunque es cierto que Jesucristo fuera la primera persona que explícitamente se dirigió hacia Dios en la primera persona en la oración. Pero ya en el Antiguo Testamento, ese nombre es usado para describir la relación de Dios con el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Deuteronomios 32:6. Deuteronomio 32:6 dice, así pagaréis a Jehová pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. En el 32:6 le dice, ¿no es él tu padre que te creó? A ver, vamos a ver cómo está traducido tu padre. Padre, ¿qué palabra es? Padre es Abba. Viene traducido de Abba, que quiere decir abuelo, antepasado, descendencia, padre, paterno. Amén. En el sentido estricto, bueno, esto no es nuevo, no, Deuteronomio y Salmos. Israel incluso es llamado hijo de Dios. En Éxodo 4:22, Deuteronomio 14:1, ¿sí? Israel es llamado hijo de Dios. Y nosotros todos también somos llamados hijos de Dios, ¿no es cierto? Porque hemos sido adoptados. Nos dio el privilegio, la potestad de ser sus hijos. En Éxodo 4:22, a ver, Éxodo 4:22, dice, y dirás Faraón, Faraón así dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Deuteronomio 14:1, a ver qué dice 14:1, dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. En estos casos, este nombre expresa la relación especial entre Dios y su pueblo, pero este nombre de Dios es usado en el Nuevo Testamento también para resaltar el hecho de que Dios es creador de todo el mundo. Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Y también lo menciona en Efesios 3, 14 y 15. Por regla general, el nombre Padre es usado para la primera persona de la Trinidad en su relación especial con el Hijo Jesucristo o con los creyentes como sus hijos espirituales. ¿Bien? Creo que hasta aquí llega el tema de los nombres de Dios. Aquí se termina este tema. No sé si quisieran hacer, aquí apareció una pregunta. Pregunta aquí Selene, Pastor, ¿entonces es correcto si decimos Abba? Sí, es correcto. ¿Mm? Si tú dices Abba Padre, dices Padre Padre, en dos idiomas diferentes. Entonces, decir Abba, estás diciendo Padre. Si dices Abba Padre, estás haciendo una traducción de la misma palabra. No sé si en el caso de Dios eso estaría mal o bien decir Abba Padre. ¿Mm? Porque Dios es tan grande que decirle Padre Padre no veo que esté mal. Se acostumbra mucho decir Abba Padre, es más, está traducido en la Biblia Reina Valera como Abba Padre. A ver, vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos donde dice Abba Padre. Y a ver qué palabra usa. Aquí está. Y decía, por ejemplo, en Marcos 14:36 dice, y decía, Abba, coma, Padre, coma. Y donde dice Abba Padre, seguido es en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6. Pero fíjense, en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, vamos a ver qué palabras hay en el griego para ver cómo queda esta traducción. Esta es una conjunción, el primero. A ver, está solo una, padre, y ya no hay más. Miren, Abba, a ver, Abba, Abba, padre. Sí, escribe las dos palabras. Está traducido Abba y Pater. O sea, está usando la palabra griega y la palabra aramea, una detrás de otra, con una coma entre medio. O sea, está separado por coma. A ver si está separado por coma en todas las versiones. ¿Qué dicen otras versiones? Miren, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de Fernando Arcas dice, y nos permiten exclamar Padre, nada más. ¿Mm? En la Biblia al día dice Abba Padre. Miren, en la BLA, la Biblia latinoamericana, fíjense cómo dice, entonces no vuelvan al miedo, ustedes no recibieron el espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba, o sea, papá. Está traducido así en la Biblia latinoamericana, que es una Biblia más moderna, ¿no sé? Dice, nos permite gritar Abba, o sea, papá. Miren, que lo vean. Aquí les pongo el Word. Esta es la BLA, la Biblia latinoamericana, y acá está traducido así, Abba, o sea, papá. En este caso el traductor no quiso ser redundante y hizo una aclaración. En vez de poner Abba, padre, puso Abba, o sea, papá. O sea, es una excelente, miren, aquí hay otro que dice lo mismo, la BL95, BL95, ¿dónde estás? Acá, BL95, la latinoamericana de 1995. Es una versión paralela, casi la misma. ¿Mm? En la BLS, que es la Biblia de lenguaje sencillo, también es una Biblia muy moderna, una traducción muy moderna, dice,
Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite decirle a Dios, papá. Bueno, nos permite decirle a Dios, papá. Hay otras que está como Abba Padre. En esta, en la CTS, la IBS, la Biblia, esta es de tendencia, es una traducción hecha por los bautistas, la Iglesia Bautista, la IBS, y dice, como hijos adoptados por Dios, podemos llamarle Padre. No hay redundancia, no hay repetición. No sé si esto que estoy hablando te aclara algo, Selene. Hay traducciones que solo le dicen Padre, entonces no podemos decir que esté mal decirle Padre. O solo Abba. ¿Sí se entendió? Por eso muchas veces, Selene, les digo que hay que tener varias traducciones. Es muy rápido el leer en varias traducciones, especialmente tener algunas modernas, te lleva a posible encontrar, no vas a saber exactamente cuál es la buena o la mejor de las dos, pero cuando hay este tipo de diferencias ya te lleva rápidamente a tener que investigar más. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de traducción. ¿Cuál es la mejor? Ahí es donde uno va a los lenguajes originales. Lo que uno, como estudioso de la palabra, trata de hacer siempre cuando estudia la palabra es llegar al fondo, de tratar de entender lo mejor posible qué es lo que quiso decir el escritor original. ¿Bien? Y una vez entendido, también poder con hermenéutica, que quiere decir poder traducírselo a otros, a un lenguaje más sencillo. Amén. Un minutito acá. De nada, Juliana. No hay nada que agradecer. Bueno, es que ahora vamos a entrar en otro tema bastante, yo diría, complejo para la mente humana, para el entendimiento humano, ¿no es cierto? Que es la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina de la Trinidad ha traído problemas desde el siglo I, desde que Nicolás el prosélito de Antioquía, escogido como diácono, empezó con la doctrina de los nicolaitas, que Dios aborrece en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Una de las principales tendencias de esa doctrina era que como Jesús es el Hijo y Dios es el Padre, Jesús entonces es inferior a Dios, es creado, ¿no? Parte de la doctrina nicolaita. Permiso. Amén. Entonces, ¿sí estamos listos para meternos en la doctrina de la Trinidad? ¿Mm? Amén. La doctrina de la Trinidad es una doctrina esencial en la fe cristiana. ¿Mm? Al mismo tiempo es una de las doctrinas más difíciles de comprender, aunque los datos bíblicos que la apoyan abundan, son muchísimos. Dice, la doctrina de la Trinidad en la historia. Ante el trasfondo judaico del cristianismo, los primeros teólogos tenían grandes problemas con esta doctrina. Muchos negaron la tripersonalidad de la Trinidad. Otros negaron la plena divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. El primero que usó la palabra Trinidad fue Tertuliano, pero también sus explicaciones teológicas eran insuficientes y más bien subordinacionistas. Es decir, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen la misma esencia divina que el Padre. Orígenes da incluso un paso más en esa dirección
enseñando la subordinación del Espíritu Santo al Hijo en cuanto a su esencia divina. De cierta manera, él preparaba el camino para el arrianismo. Bueno, hablar de Arrio y el arrianismo es un tema bastante más largo, inclusive que hablar de Nicolás y los nicolaitas. Ahora va a decir, ¿qué enseñaba el arrianismo? Enseñaba que el Hijo era creación del Padre y por lo tanto no era plenamente Dios. Otra escuela teológica, los monarquianistas, enfatizaron la unidad de la deidad hasta el punto que negaron la existencia de tres personas separadas. Como yo siempre digo, todos los extremos son malos. Monarquianismo es el nombre de una herejía cristiana que se desarrolló durante los siglos II y III. Si alguno quiere saber más de estas tendencias, alcanza con entrar al Google, en Google ponen el nombre y van a obtener buena información. Al otro lado hubo los que enfatizaron la diversidad de Dios, dejando al lado su unidad y llegaron a tener posturas triteístas. ¿Sí? O sea, adorar a tres dioses por separado en vez de a un único Dios. La Iglesia empezó a formular la doctrina de la Trinidad en el siglo IV, en los concilios de Nicea, 325, y Constantinopla, 381. Correctamente ahora se habla de un solo Dios que subsiste en tres personas. Durante y después del tiempo de la Reforma no hay cambios significantes o significativos en la doctrina de la Trinidad, tal como fue definida en Nicea y Constantinopla. Sin embargo, los errores de los siglos primeros se repitieron en varias ocasiones. Algunos arminianos y luteranos enseñaron una especie de modalismo y los socinianos de los tiempos de la Reforma avivaron de nuevo las enseñanzas de Arrio, incluso iban más allá de Arrio, el arrianismo. Yo estudié mi secundaria en una escuela evangélica luterana y sí me acuerdo que tenían bastante distorsionado y hasta a los pastores cuando uno los indagaba y les decía, a ver, explíqueme bien, ellos mismos tropezaban con esta doctrina, ¿no es cierto? Al tratar de desarrollarla, de explicarla, de llevarla a explicar a la práctica, les costaba muchísimo. ¿Mm? Nosotros como hijos de Dios crecidos deberíamos tener muy claro esta doctrina y no debería costarnos explicarla a otros, ¿no es cierto? Bueno, punto B. Pruebas de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una doctrina revelada en la palabra de Dios. Aunque hay ciertas razones filosóficas para apoyar la idea de un ser divino multipersonal, aparte de la palabra de Dios, no podríamos tener ninguna certeza de su existencia en una forma trinitaria. ¿Sí? O sea que fuera de la palabra de Dios no podemos tener ninguna certeza, leyendo otras fuentes. Si queremos entender bien la doctrina de la Trinidad, tiene que ser a través de su palabra. La personalidad de Dios y la Trinidad. Los atributos comunicables enfatizan la personalidad de Dios. ¿Se acuerdan que estudiamos los atributos incomunicables y comunicables? Los comunicables enfatizan la personalidad de Dios porque ellos le revelan como un ser racional y moral. La personalidad de Dios se refleja en la personalidad del hombre. Una diferencia fundamental entre la personalidad del Dios y la personalidad del hombre, sin embargo, es el hecho que Dios es tripersonal, mientras que el hombre es unipersonal. Por lo tanto, es mejor hablar de Dios como un Dios personal, que como un Dios que es una persona, que como un Dios, como un Dios que es una personal, que como un Dios que es una persona. ¿Mm? O sea que usa la palabra personal para definir una persona que es tripersonal. ¿Mm?
Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que hablar como una persona tripersonal. Y nosotros, como seres humanos, somos unipersonales. Amén. Ahora vamos a ver un poquito la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no contiene una revelación plena de la existencia trinitaria de Dios, pero indica claramente en esa dirección. En algunos versículos Dios habla en el plural. Por ejemplo, Génesis 1.26. Vamos a leer un poquito. Génesis 1.26. Génesis 1.26, en Reina Valera, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dice, miren lo que dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el 11.7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, habla en plural, en descendamos. En algunos versículos el ángel del Señor es identificado con el Señor y a la vez distinguido de él. Génesis 16, 7, 13, 18, 1, 21, a ver un Génesis 19, 24, vamos a ver uno que sea más corto, 19, 24. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. El ángel del Señor es identificado. Bueno, lo que pasa es que en la traducción de Reina Valera no habla del ángel del Señor, o sea, habla de Jehová y Jehová. A ver, 16.7. Nos da alguna idea. Génesis 16.7. 16.7. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿a de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai mi señora. Hasta el 13 habría que leer, es bastante. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además dijo el ángel de Jehová, repite el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Este lo leímos hace un rato, el Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Bueno, entonces, el ángel del Señor habla del ángel del Señor y a la vez distinguido. Ángel de Jehová en el 16:11. Lo que dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí he descendido, porque Jehová ha oído tu aflicción. Habla el ángel de Jehová y de Jehová. Seguimos aquí, dice, en algunos versículos Dios el Padre habla y menciona al Mesías y al Espíritu, o el Mesías está hablando y menciona al Padre y al Espíritu. En Isaías 48:16. Isaías 48:16 dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí menciona, Jehová menciona a los tres. El Antiguo Testamento anticipa la revelación clara de la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento.
O sea, en el Antiguo Testamento solo da pistas, avances, no la menciona en todo. Y recién en el Nuevo Testamento se menciona la Trinidad en todo su ser, ¿no? El Antiguo Testamento habla de Yahvé como redentor y salvador de su pueblo. En el Nuevo Testamento el Hijo de Dios tiene esa función. ¿Mm? Por ejemplo, las comparativas están en Isaías 41:4 y Mateo 1:21. El Padre manda el Hijo al mundo, Juan 3:16. El Padre y el Hijo mandan al Espíritu, Juan 14:26 y 15:26. El Padre habla al Hijo, Marcos 1:11. A ver, este es interesante. El Padre le habla al Hijo. A ver, en Marcos 1:11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo tiene comunión con el Padre. Mateo 11:25-26. Y el Espíritu Santo está orando a Dios en los corazones de los creyentes. Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Mm? El Espíritu Santo está orando a Dios en los corazones de los creyentes. Siguiente punto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son mencionados en fórmulas trinitarias y en el mismo pasaje o versículo. Por ejemplo, Mateo 28:19. A ver, Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:4 al 6. Primera de Corintios 12, del 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está muy interesante este, ¿no? Porque en el 4 dice el Espíritu, en el 5 el Señor y en el 6 Dios. Aquí está muy interesante cómo estos tres versículos manifiestan la Trinidad. Y después en Pedro 1:2, no debe ser Pedro, Primera de Pedro 1:2, Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. El único versículo que habla expresamente del hecho de que los tres son uno es Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, que los tres son uno. Y sobre la autenticidad de este versículo existen dudas, puesto que no figura en los manuscritos más antiguos. A ver, vamos a ver, Primera de Juan 5:7. Y a ver las traducciones más modernas. A ver, la Reina Valera dice... Está. Las traducciones son bastante diversas, ¿eh? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Otra es la nueva versión internacional, por ejemplo, solo dice tres son los que dan testimonio.
A ver, vamos a pasar al 5.8. Primera de Juan, ¿qué estamos leyendo? Primera de Juan 5.7 acá. A ver el 5.8 vamos a ver. Uno dice, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. El espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Habla mucho del agua y la sangre en muchas otras traducciones. El espíritu, el agua y la sangre. En la nueva versión internacional dice, los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Bueno, en este caso están todos muy de acuerdo en que habla del espíritu, el agua y la sangre en el 5.8 y inclusive está traducido igual, pero no nos interesa, es el 5.7 el único que nos interesa comparar. Miren, para no estar en los escritos antiguos, todas las traducciones, inclusive las más modernas, lo mencionan igual. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Me cuesta creer que no, esto que dicen acá, que dice que puesto que no figuran en los manuscritos más antiguos, si no figuraran en los manuscritos más antiguos no estarían en las traducciones más modernas. Así que yo descartaría esa mención. Sigo con el texto. Ninguno de estos versículos enseña la Trinidad explícitamente. Sencillamente habla de la triada de personas divinas. Para comprobar la doctrina hay que tomarse, por lo tanto, la molestia de comprobar la personalidad y divinidad de cada una de las tres personas divinas y a la vez su unidad. Entonces, lo vamos a ver por separado. Por ejemplo, el Padre. 4. La divinidad y personalidad en todos los sentidos de Dios, el Padre, fue suficientemente estudiada y comprobada a través del estudio de los atributos y los nombres de Dios. Por lo tanto, no hace falta comprobarlo en esta sección. Solamente mencionamos algunos versículos en los cuales se habla de Dios como Padre. Y es más, estos versículos ya los hemos leído anteriormente. Lo que al Padre distingue de las otras personas es que no fue engendrado y que tanto el Hijo como el Espíritu Santo Santo eternamente proceden de él. El punto 5 sigue con el Hijo. Vamos a hablar con mucho detalle sobre las personas del Hijo y del Espíritu Santo en Cristología y Neumatología. Son materias posteriores que vendrán. Por lo tanto, vamos a tratar estas dos personas divinas de una forma más pasajera, enfocando solamente los atributos que nos parecen esenciales para comprobar la doctrina de la Trinidad. Punto A. El nombre Hijo se refiere a la segunda persona de la Trinidad. El nombre Hijo se aplica a la segunda persona de la Trinidad y de su función como mediador o redentor. Aquí están las citas de Juan 1 y Juan 5. El último pasaje demuestra que este nombre implica deidad. A ver, Juan 5. Vamos a ir a Juan 5, del 18 al 25, es bastante largo. El 18 al 25. Y dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo hace igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre... A ver, hay una pregunta.
Ok, aquí dice Raimundo, Salmo 111, Mateo 22, 44, muy interesantes también. Ahora los vamos a ver. De cierto modo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Entonces, el último pasaje demuestra que este nombre implica deidad. El nombre Hijo. O sea, pues está diciendo que Jesús también puede dar vida. B. La subsistencia personal del Hijo. La Biblia habla del Padre y del Hijo como personas distintas el uno y del otro. A la vez estas personas están relacionadas una con otra. En Juan 1, del 1 al 14, leemos el verbo logos es una persona. Esta persona es claramente identificada con el Hijo de Dios. Además, 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15 y Hebreos 1:3 hablan del Hijo como imagen de Dios, puesto que el Padre claramente es representado como una persona. El Hijo, siendo imagen del Padre, también tiene que ser una persona. Punto C. La generación eterna del Hijo. La relación especial que existe entre el Padre y el Hijo es expresada por la generación eterna del Hijo. Esta doctrina tiene su base en el hecho de que el Padre e Hijo tienen precisamente esta relación. El Hijo llamado unigénito, en varios lugares, ahí están las citas. La palabra unigénito no implica que el Hijo fue creado en un momento dado de la historia. La expresión más bien se refiere al hecho de que la primera persona de la Trinidad es la base de existencia de la segunda persona y que el Padre otorga al Hijo constantemente toda su esencia divina. Sin ningún cambio, en otras palabras, el Hijo procede eternamente del Padre. Esta generación, por lo tanto, es una generación eterna y se refiere a una relación constante y no a un acto histórico y singular. Es una generación eterna y a la vez concluida y perfecta desde toda la eternidad. Juan 5:26 nos enseña claramente que el Hijo al mismo tiempo tiene vida en sí mismo y procede del Padre. Como la Biblia habla del Hijo como primogénito, Colosenses 1:15, esto no se refiere a una creación del Hijo, sino sencillamente resalta el hecho de que el Hijo eternamente tiene precedencia ante la creación. Es un título de posición y no una descripción de origen como creación. Amén. Bueno. Entonces, estamos hablando que el Hijo tiene una generación eterna, procede del Padre y se sostiene en el Padre. ¿Sí? Tiene vida en sí mismo y procede del Padre. Cuando la Biblia habla del Hijo como primogénito, no se refiere a una creación del Hijo, sino sencillamente resalta el hecho de que el Hijo eternamente tiene precedencia ante la creación. Es un poquito complicado el texto, les sugiero que lo lean luego tranquilos nuevamente. Así pasamos al punto D. El punto D habla de la deidad del Hijo. El hecho de que Jesucristo es Dios significa que absolutamente igual al Padre en su ser. Él no es solamente un hombre Dios, sino Dios mismo. Aquí van de una forma muy concisa y breve algunas pruebas de que hay, pruebas de las muchas que hay que nos enseñan la plena divinidad del Hijo. Entonces, el punto 1 es, Él es llamado Dios, en Juan 1:1. A ver, vamos a Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El hecho de que Jesucristo es Dios significa que es absolutamente igual al Padre en su ser. Él no es solamente un nombre Dios, sino Dios mismo. Aquí van de una forma muy concisa, bueno y breve, algunos de los versículos. Leímos Juan 1:1.
Y hay varios más, Juan 20:28, Romanos 9:5, Filipenses 2:6, Tito 2:13, Hebreos 1:8 y Primera de Juan 5:20. Luego entonces con tranquilidad les encomiendo que busquen y mediten sobre todos estos versículos. Él es llamado Hijo de Dios. Mateo 18:16, 26:61, el 64a, Juan 5:18. Dice claramente que la expresión Hijo de Dios significa una equiparación con Dios. A ver, quiero ver Juan 5:18, vamos a ver el 5:18 de Juan que dice. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Sigue el otro punto, dice, Él es llamado Verbo, Logos. Este título no hay que tomarlo necesariamente en el sentido filosófico de los griegos. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios es representado como Dios mismo en algunos versículos. Salmo 33:6, Salmo 119:89, Salmo 107:20, Isaías 40:8. ¿Qué dice? La palabra creó los cielos y la tierra, la palabra vive eternamente en el cielo, Dios mandó su palabra para sanar y la palabra es eterna. El Hijo tiene atributos que solamente una persona plenamente divina puede tener. La omnipotencia, Mateo 28:18, vamos a ir a Mateo 28:18, donde dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que Jesús se manifiesta en su gloria con la omnipotencia de Dios. Después de la omnisciencia, Juan 16:30. En el 16:30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. ¿Sí? O sea, lo reconocen sus discípulos. Y en Juan 21:17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Mm? O sea, aquí reconocen los discípulos que Él sabe todo. Y después la omnipresencia, Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os nos ha mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Mm? La única manera que Cristo puede estar con todos es que tenga omnipresencia. Después viene vida. Toda la creación, los hombres, los animales y las plantas, están vivos porque recibieron la vida. Cristo es distinto, Él tiene vida en sí mismo, no es vida que le fue otorgada, Cristo es vida. Juan 1:4, esto ya lo habíamos oído, Juan 1:4, dice, en Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Y Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Comparando esto con Salmos 38:7-9 y Jeremías 2:13, nos damos cuenta que es un atributo que pertenece solamente a Dios. La vida. El Hijo hace cosas que solamente Dios puede hacer. Punto 1, crear. Juan 1:3. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, todas las cosas fueron creadas y son sustentadas por Cristo. A ver, Colosenses, si nos aclara un poquito más, Colosenses 1:16 dice,
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por si había alguna duda, todo es creado por él. Después viene el perdonar pecados, Lucas 7. Lucas 7, 48 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, hay varios versículos, Marcos 2, 5 al 10 y demás, donde Cristo le dice, tus pecados te son perdonados. El otro punto dice, el Hijo da a su pueblo promesas que solamente Dios puede dar. Él promete perdón de pecados, Marcos 2, 5, 10. Él promete que enviará su Espíritu Santo, Juan 18, 7. Él promete su presencia con los discípulos respectivamente en el lugar donde se encuentren, Mateo 28, 20. Juan 11, 25 dice, Él promete la vida eterna a los que creen en Él. Bueno, el siguiente punto dice, el Hijo recibe adoración como Dios. Hay una cita en el 1.6 de Hebreos que dice un pasaje que originalmente se refiere a Yahvé. Punto es, su función y sus obras particulares. Todas las cosas vienen del Padre, pero a través del Hijo. El Hijo lleva a cabo el plan de salvación del Padre. Salmos 40, 7, 8, Hebreos 10, 5, 7. Lo cual incluye su encarnación, sufrimiento y muerte. Bueno, esto dice al final, lo cual incluye su encarnación, sufrimiento y muerte. Todas las cosas vienen del Padre, pero a través del Hijo. A ver, en Primera de Corintios, vamos a leer esa, Primera de Corintios 8, 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Sí, 1 Corintios 8:6 está muy claro en este sentido. Que todo viene del Padre, pero a través del Hijo. Punto 6. El Espíritu Santo. A su nombre. Tanto en griego como en hebreo su nombre está relacionado con la palabra viento o aliento. En el Nuevo Testamento la palabra Espíritu Santo se usa en relación con la tercera persona de la Trinidad. La palabra santo se aplica en el Nuevo Testamento a la tercera persona de la Trinidad, enfatizando así que el Espíritu Santo, que nos revela a Dios en su santidad y a que a su vez santifica a su pueblo. Punto B, su personalidad. En el siglo IV, Arrio hizo popular la siguiente doctrina. El Hijo es la primera y más importante criatura del Padre. En Macedonia, teólogos enseñaron el Espíritu Santo es solamente una influencia y poder impersonal de Dios, pero la Biblia enseña claramente su personalidad. Él actúa de forma personal. Lucas 1:35, Él cubrió a María. 1 Corintios 12:13, Él bautiza. Juan 14:21, Él enseña. Romanos 8:14 y Juan 16:13, Él guía. Hechos 13:4 dice, Él envía. Hechos 8:29, Él manda. 8:26, Él intercede. Y Juan 16, del 8 al 11, dice que Él convence. La Biblia hace una distinción entre Espíritu Santo y su propio poder, lo cual sería ridículo y sin sentido si el Espíritu Santo fuese un poder o una influencia solamente. O sea, el Espíritu Santo tiene su propio poder. Lucas 1:35 dice, Lucas 1:35 dice por aquí,
Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y hay otros ejemplos más, Romanos y Primera de Corintios. Él tiene sentimientos y prerrogativas propias de una persona. Efesios 4:30. Es posible contristar al Espíritu Santo. A ver, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, es posible contristar al Espíritu Santo. Es posible mentirle, Hechos 5:3. Y lo dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, le mintió al Espíritu Santo, es posible mentirle. Es posible tentarle en el 5:9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Hechos 10:19, él puede ser obedecido. Hechos 7:51, es posible resistirle al Espíritu Santo. Mateo 12:31, es posible blasfemarle. Y en Hebreos 10:29, es posible afrentarle. ¿Mm? O sea que en la personalidad del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer eso, contristarle, mentirle, tentarle, obedecerle, resistirle, blasfemarle o afrentarlo. Sigue el texto diciendo, él tiene inteligencia. Primera de Corintios 2, 10, 11. Él escudriña, conoce los pensamientos de una persona. Él tiene voluntad, Primera de Corintios 12, 11. Reparte los dones como él quiere. Sus pronombres y artículos gramaticales, a pesar del hecho de que la palabra griega espíritu es neutro, to o neuma en varias ocasiones son pronombres masculinos que son usados para sustituir el neutro, contradiciendo así todas las reglas gramaticales, pero indicando claramente la personalidad del Espíritu Santo. Juan 18, 13, 14, eleikos, Juan 15, 26, Juan 16, 7, 8. Después dice la fórmula del bautismo. Mateo 28, 19. Si el Padre y el Hijo son una persona, el Espíritu Santo también tiene que serlo. Punto C, su deidad. Sus nombres. Hebreos 3, 7 al 9. Hebreos 3, de 7 al 9 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Segunda de Timoteo 3:16, a ver esa. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros.
Ahora viene el de 1 Corintios 6. El Espíritu Santo está relacionado estrechamente con la persona de Jesucristo. El espíritu de adopción, habla en el 8:15. En Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y Juan 14:18 dice: No os dejaré huérfanos, vendré a nosotros. O sea, el atributo de Dios de ser consolador. Después vienen sus características. Sus características. El Espíritu Santo posee atributos divinos: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, verdad, santidad, su prerrogativa más característica, vida, sabiduría y conocimiento. Si todos tienen el material, bueno, aquí tienen todas las citas para luego indagarlas un poco. Sus obras que solamente Dios puede hacer, la Biblia las atribuye al Espíritu Santo. Job 33, 4, 6. Job 33, 4 y 6 dice: El Espíritu de Dios me hizo y sopló del Omnipotente, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. O sea, fue formado por la mano del Espíritu Santo, o sea que puede crear. Segunda de Pedro 1:21, puede inspirar. Lucas 1:35, engendrar a Cristo según su naturaleza humana. Juan 16:8, convence a los hombres. Juan 3:5-6, regenera. Juan 14:16, consuela. Romanos 8:26-27, intercede delante del Padre. Segunda Tesalonicenses 2:13, santifica. Y ahora va a hablar de su conexión con las demás personas de la Trinidad. Bueno, pero miren, hemos avanzado bastante. Yo creo que el material con lo que queda, hoy lo vamos a ir dejando aquí, ya son más de 9:30. El material con lo que queda tal vez lo terminemos ya la próxima clase. Pero ya voy a tener para la próxima clase lista igual la otra materia por si la necesitamos para seguir. Y yo diría, si les parece, que hoy quedemos hasta aquí. Como ven, quedan apenas 9 cuartillas de esta materia en texto. Yo creo que la mitad, nos va a ocupar la mitad de la próxima clase, además de revisar un poquito más. ¿Amén? Entonces vamos a dejar hasta aquí.